Hola, soy el doctor Mariano Corongiu, docente de la Cátedra de Histología, Embriología y Genética de la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló. Hoy haremos una introducción a la histología del tejido óseo. Para estudiar el tejido óseo tenemos que ser capaces de clasificarlo. El tejido óseo es uno de los tejidos conectivos especializados. Si recordamos, los tejidos fundamentales son 4: el tejido nervioso, el tejido muscular, el tejido conectivo y el tejido epitelial. Y dentro de los conectivos, a su vez, había una subclasificación, que eran los tejidos conectivos especializados y los no especializados. Dentro de los conectivos especializados encontrábamos un montón de tejidos. Dentro de esos tejidos, uno era el tejido óseo. Bien, entonces, para clasificarlo, el tejido óseo es un tipo de tejido conectivo especializado. Los componentes del tejido óseo, al igual que el resto de los tejidos conectivos, son dos. Por un lado, el componente celular y por otro lado, la matriz extracelular. Las funciones del tejido óseo, si bien son diversas, podemos destacar tres funciones específicas importantes. Por un lado, una función de sostén, de darle forma al cuerpo, de permitir el anclaje de los músculos y de permitir la bipedestación. Por otro lado, una función protectora, por ejemplo, en la calota o en la caja torácica o en la pelvis, protegiendo órganos internos importantes. Y por otra parte, una función metabólica del calcio y el fosfato, produciendo aumento o disminución de fosfato sanguíneo dependiendo el metabolismo necesario en ese momento. El tejido óseo, a su vez, puede clasificarse en dos grandes grupos. Por un lado, el tejido laminillar del adulto maduro o secundario, y por el otro lado, el tejido no laminillar reticular embrionario, inmaduro o primario. Cada una de estas clasificaciones tiene varios nombres, pero significan lo mismo. Dentro del tejido laminillar del adulto maduro secundario, encontramos dos grandes tipos. Por un lado, el hueso compacto o cortical, y por otro lado, el hueso esponjoso. Si observamos esta imagen de tejido óseo cortado transversalmente, vamos a ver que en la región central encontramos un hueso trabecular con muchos agujeros, muchos espacios entre cada uno de sus componentes que asemejan a una esponja. Por eso se lo denominó hueso esponjoso. Dentro de esos espacios hay suficiente lugar como para acumular otros tejidos, como por ejemplo la médula ósea. Sin embargo, en la parte externa de este tejido óseo vamos a encontrar que el hueso no tiene tantos espacios, sino que se encuentra más sólido, más compacto, y por eso se lo denominó hueso compacto. El tejido óseo se encuentra constituido por dos grandes componentes. Por un lado, la matriz extracelular y por otro lado, el componente celular. Esto es igual para todos los tejidos conectivos. Vamos a comenzar hablando de la matriz extracelular del tejido óseo. Esta matriz está constituida por dos partes. Por un lado, la matriz orgánica u osteoide, constituida principalmente por fibras colágenas y fibras colágenas de tipo 1, que son las más abundantes. Fíjense que el 90% de la matriz osteoide está constituida por fibras colágenas de tipo 1. Estas fibras colágenas le otorgan fuerza, resistencia, son las más resistentes de todas, pero a su vez también le otorgan un poco de flexibilidad. Además de estas fibras, la matriz osteoide está constituida por sustancia fundamental. Esta sustancia fundamental se encuentra compuesta principalmente por proteínas, por los proteoglicanos, por osteonectina y osteopontina en forma de proteínas multiadhesivas, la osteocalcina, que permite la migración del calcio que se encuentra en circulación para que pueda ser fijado posteriormente en el tejido óseo, y proteínas morfógenas óseas. Todos estos son los componentes de la matriz extracelular del tejido óseo en su parte orgánica, que es lo que denominamos matriz osteoide. La otra matriz que compone a la matriz extracelular del tejido óseo es la matriz inorgánica, y esta está representada por cristales formando estructuras cristalinas, principalmente de calcio y fosfato, que nosotros denominamos cristales de
hidroxiapatita de calcio. En esta diapositiva podemos observar algunos de los pasos que se requieren para la mineralización ósea. Vemos cómo aumenta la concentración de iones de calcio y fosfato. Recuerden que los cristales que se forman son de hidroxiapatita de calcio. Se produce la fijación de calcio a través de proteínas no colágenas en la matriz ósea, principalmente de la osteocalcina. Aumenta la concentración de fosfatos con estimulación de los osteoblastos, la secreción de fosfatasa alcalina y la liberación de vesículas matriciales. Esa liberación produce cristalización, formación de cristales de hidroxiapatita posteriormente, con la consecuente mineralización ósea. En esta diapositiva podemos observar cómo el aumento local de fosfato y de calcio estimulan la producción y liberación de vesículas matriciales que contienen, entre otros elementos, fosfatasa alcalina. Esa fosfatasa alcalina enciende los iones de fosfato produciendo cristalización, produciendo la mineralización de fosfato de calcio y posteriormente la cristalización formando cristales de hidroxiapatita de calcio. Nos toca hablar ahora de las células que componen el tejido óseo. De estas células destacamos 5 tipos importantes. La primera de ellas es la célula osteoprogenitora, que es la que va a dar origen al resto de tipos celulares del tejido óseo, excepto a uno que tiene otro origen, que va a ser el osteoclasto. Entonces, las células osteoprogenitoras van a dar origen a las células de revestimiento, a los osteoblastos y a los osteocitos. Bien, y los osteoclastos van a ser originados por células precursoras, pero en este caso del sistema inmunológico, células precursoras de macrófagos. En esta imagen podemos observar más esquemáticamente lo que mencionamos en la diapositiva anterior. En este caso vemos que las células mesenquimáticas embrionarias migran hacia el tejido óseo y una vez que llegan a él se diferencian a células osteoprogenitoras. Esas células osteoprogenitoras tapizan el tejido óseo y tienen la capacidad de transformarse en el resto de las células. Fíjense cómo las flechas nos van guiando. Las células osteoprogenitoras tienen la capacidad de transformarse en osteoblastos y a su vez los osteoblastos tienen la capacidad de transformarse, por un lado, en osteocitos y por otro lado en células de revestimiento. Sin embargo, observemos que los osteoblastos son células que provienen de otra estirpe celular, que son las células precursoras de macrófagos. Mencionamos anteriormente que las células osteoprogenitoras son las células que dan origen a los osteoblastos. Los osteoblastos son células que participan en la formación de todos los componentes de la matriz ósea no mineralizada, o sea, de la matriz osteoide. Bien. Posteriormente participan también de la calcificación de la matriz. Observemos en esta imagen que los osteoblastos se ubican en la parte más externa del tejido óseo maduro, formando hileras que asemejan a epitelios. Por eso se denomina o se menciona que estas células forman una especie de pseudoepitelios sobre el tejido óseo. En esta posición, las células osteoblásticas, los osteoblastos, comienzan a formar matriz ósea y a verse envueltos en ellas. O sea, quedan rodeados de la matriz que están produciendo. Y una vez que se rodean completamente de esa matriz, se incorporan a la misma y pasan a llamarse osteocitos. Nos toca hablar ahora de los osteocitos. Como mencionamos anteriormente, los osteocitos son células derivadas de los osteoblastos. Los osteoblastos, al sintetizar matriz extracelular, terminan rodeados por esa misma matriz y en ese momento pasan a llamarse osteocitos. Al rodearse de toda la matriz y llamarse osteocitos, queda conformada entre la matriz y el osteocito una pequeña laguna donde éste descansa, que nosotros podemos denominar literalmente laguna, pero preferentemente la vamos a denominar osteoplasto.
Además, los osteocitos están interconectados entre ellos a través de prolongaciones de membrana que discurren, que avanzan a través de pequeñas fisuras en el tejido óseo denominados canalículos. A su vez, al interconectarse, estas prolongaciones de membrana de los osteocitos utilizan para esa interconexión, una unión específica que es la unión nexo. Entonces, ¿cuáles son las funciones de los osteocitos? Principalmente la función del osteocito es mantener la matriz ósea que produjeron anteriormente los osteoblastos. Bien. Y además van a participar de la homeostasis fosfocálcica, como vamos a ver posteriormente. Observemos en esta imagen, en la imagen de la izquierda, vamos a colocarle el número 1. Es una imagen de microscopía óptica en donde vemos matriz ósea madura. Observen que la matriz ósea madura es acidófila por la gran cantidad de fibras que tiene, fibras colágenas. Y a su vez, dentro de esta matriz observamos pequeñas células denominadas osteocitos. Fíjense que estos osteocitos tienen un núcleo, lo que vemos es el núcleo principalmente, y están rodeadas de una sección blanquecina, que es lo que nosotros vamos a denominar laguna u osteoplasto. A su vez, en esta imagen no lo podemos observar, pero estos osteocitos están interconectados a través de prolongaciones muy pequeñas de membrana plasmática que discurren a través de fisuras en el tejido óseo denominadas canalículos. Observemos en esta imagen que en la parte externa encontramos células aplanadas, que también son derivadas de los osteoblastos, pero que tienen otras funciones, que son las denominadas células de revestimiento óseo. En las imágenes de la derecha, coloquemos el número 2, en la imagen 2, vemos una microfotografía electrónica de un osteocito y en esta ocasión podemos observar las prolongaciones de membrana de la célula que discurren a través de pequeñas fisuras en la matriz ósea denominadas canalículos. En la imagen que está por debajo, en la imagen 3, vemos un esquema de cómo los osteoblastos, al sintetizar matriz, quedan en algún punto inmersos en ella completamente y pasan a denominarse osteocitos. A su vez, vemos cómo los osteocitos interactúan entre sí con las prolongaciones de membrana que habíamos mencionado anteriormente y que discurren a través de pequeños canalículos, que son espacios sin tejido, sin matriz extracelular, y que emanan de los mismos osteoplastos de los osteocitos. Los osteocitos pueden hallarse en 3 estados metabólicos importantes. Por un lado, en un estado más latente, en donde al no estar produciendo tanta matriz extracelular, el RER y el Golgi están más disminuidos, la matriz calcificada y adosada a la membrana, y se pueden observar láminas osmiófilas. Pueden estar en una etapa más formativa, en donde el RER y el Golgi aumentan de tamaño, hay una síntesis de matriz osteoide y se ve osteoide en el espacio pericelular, o pueden estar en un estado más resortivo, en donde el Golgi y el RER están igualmente activos, pero con lisosomas visibles dentro de la célula, participando del remodelado osteocítico. Otras de las células derivadas de los osteoblastos son las células de revestimiento óseo. Como mencionamos anteriormente, las células de revestimiento óseo son pequeñas células que, como su nombre lo indica, se agrupan formando pequeñas estructuras pseudoepiteliales parecidas a las que forman los osteoblastos, pero estas células tienen como característica que al microscopio óptico se ven aplanadas. Las células de revestimiento óseo pueden encontrarse en la parte más externa del tejido óseo o en la parte más interna. Si se encuentra en la parte externa, la vamos a llamar células periósticas, y si se encuentra en el lado interno, las vamos a llamar células endósticas.
Las funciones de estas células son múltiples, principalmente contribuyen a la nutrición y al mantenimiento de los osteocitos. Y por otro lado, además, permiten la movilización fluida de calcio y fosfato desde la sangre a los huesos y de los huesos hacia la sangre, según las necesidades metabólicas del organismo. Si nosotros observamos esta imagen de la izquierda, vamos a encontrar que en la parte externa del tejido óseo, esta es la matriz extracelular y este es el espacio no ocupado de las trabéculas o ocupado por posiblemente médula ósea. Observamos que dentro de la matriz ósea madura vamos a ver a los osteocitos y a las células de revestimiento óseo y a los osteoblastos los vamos a ver en la parte externa. En este caso, ¿cómo diferenciaríamos a los osteoblastos, y a las células de revestimiento óseo si ambas se encuentran en la parte externa y tapizando el tejido óseo? De la manera que mencionamos anteriormente, las células de revestimiento son células aplanadas, como vemos en esta imagen, y los osteoblastos son células más grandes, con una forma más cuboidea, como por ejemplo podría ser esta pequeña célula que vemos por aquí. Hablamos anteriormente de los osteocitos, los osteoblastos y las células de revestimiento óseo. Todas esas células derivan de las células osteoprogenitoras. Si recordamos, las células osteoprogenitoras daban origen a los osteoblastos y los osteoblastos daban origen a las células de revestimiento y a los osteocitos. Las células osteoprogenitoras, a su vez, provienen de células mesenquimáticas embrionarias. Las células mesenquimáticas llegan a través del torrente sanguíneo hacia el tejido óseo y se diferencian a células osteoprogenitoras y posteriormente estas mismas al resto de las células del tejido óseo, excepto a una, que es el osteoclasto. Nos queda hablar entonces de los osteoclastos. Los osteoclastos son células encargadas de la resorción del tejido óseo y que a su vez participan del metabolismo fosfocálcico por esa capacidad de resorber tejido óseo mineralizado y extraer el calcio y el fosfato del mismo tejido mineralizado. Estas células son las únicas que no derivan de las células osteoprogenitoras, o sea, de las células mesenquimáticas, sino que derivan de las células precursoras de macrófagos. Son células gigantes, multinucleadas, producto de la fusión de varias células precursoras, y que resorben tejido óseo a través de la producción de diferentes sustancias, como la fosfatasa ácida, que van produciendo entre la célula y la matriz ósea una pequeña laguna de resorción denominada laguna de Hooship. En esta visión esquemática del osteoclasto podemos observar cómo cumple su función. El osteoclasto es una célula grande que se deposita sobre la superficie del tejido óseo y pegado a esa superficie desarrolla bahías de resorción ósea con prolongaciones digitiformes de su membrana que le permiten a esta célula cumplir su función. La función de la célula es resorber tejido óseo para liberar calcio y fosfato y además para remodelar el tejido en caso de lesiones o en caso de que parte del tejido óseo haya muerto y deba ser reemplazado por tejido óseo nuevo. Para esto, la célula tiene la posibilidad de expeler a la superficie del tejido óseo proteínas que se encargan de la resorción de la matriz orgánica, como por ejemplo la catepsina, y además tiene la capacidad de acidificar el ambiente para resorber la matriz inorgánica. Y esto lo hace expeliendo, por un lado, los protones y por otro lado, sustancias como la fosfatasa ácida. Cuando la matriz orgánica e inorgánica comienza a resorberse y el osteoclasto la absorbe para reenviarla hacia el torrente sanguíneo, se forma entre la matriz ósea y el osteoclasto una pequeña laguna denominada laguna de resorción ósea. Toda esta región que vemos pintada de azul
o laguna de Howship. Esta célula está estimulada principalmente por una hormona que es la hormona paratiroidea, producida por las glándulas paratiroides. Esta hormona se activa principalmente cuando hay bajos niveles de calcio en sangre y debemos retirar calcio del tejido óseo para poder elevar los niveles sanguíneos de calcio. Es una hormona bastante compleja que la vamos a estudiar posteriormente con mayor detenimiento y vamos a ver que las acciones van mucho más allá de la estimulación del osteoclasto. Además, esta célula puede ser inhibida por una hormona contraria, que en este caso es la hormona calcitonina, que se secreta cuando hay demasiados niveles de calcio en sangre y le permite a los osteoclastos disminuir su actividad y a los osteocitos aumentarla para fijar más calcio en el tejido óseo y retirarlo de la sangre. La acción de estas hormonas las vamos a estudiar con mayor detenimiento cuando estudiemos el sistema endocrino. Si bien vamos a estudiar con mayor detenimiento la acción de la hormona calcitonina y paratormona, más adelante cuando estudiemos endocrinología, cabe mencionar en este momento que la paratormona, la PTH, no actúa directamente estimulando la formación del osteoclasto, sino que lo hace indirectamente estimulando la liberación de un ligando denominado justamente RAN ligando por parte de los osteoblastos. Este ligando estimula los receptores RANK de los precursores de osteoclastos, transformándolos en osteoclastos, estimulando la formación de osteoclastos y produciendo de esta forma el aumento de la actividad y de la cantidad de osteoclastos, aumentando la resorción ósea. Estos mecanismos son estimulados o inhibidos por otros efectos metabólicos que estudiaremos en la sección de endocrinología. Hasta el momento hablamos de los componentes básicos del tejido óseo, sean las células o la matriz extracelular. Ahora vamos a empezar a hablar un poco de la estructura del tejido óseo. El tejido óseo tiene una región externa denominada periósteo, que está constituida a su vez por dos capas, una capa más superficial y una capa más profunda. Ese periósteo superficial es una capa fibrosa de fibras de colágeno de tipo 1 y la capa más profunda es una capa celular constituida principalmente por células de revestimiento y células osteoprogenitoras. De esta forma, como vemos en la imagen de la derecha, vamos a ver que hay una diferencia sustancial entre el hueso maduro y la capa externa de periósteo. Este periósteo a su vez tiene dos secciones. Si prestamos atención vamos a ver una sección más externa con muy poca celularidad, denominada periósteo fibroso o externo simplemente, y una región más interna con más celularidad, denominada periósteo profundo o celular, donde vamos a encontrar a las células de revestimiento y a las células osteoprogenitoras. Anteriormente mencionamos que en la región externa del tejido óseo encontramos una capa de revestimiento denominada periósteo. Ese periósteo contaba con dos segmentos, uno superficial y uno profundo, o fibroso y celular, que es lo mismo, que lo recubrían pero desde su región externa. Del lado interno del tejido óseo también encontramos una capa protectora, pero esta vez denominada endósteo. La particularidad de este endósteo es que reviste al tejido óseo desde adentro, tapizando sus cavidades. La otra particularidad es que este endósteo cuenta con una sola capa constituida principalmente por células de revestimiento óseo y células osteoprogenitoras. Así podemos ver cómo el endósteo recubre la parte interna del tejido óseo, separando la médula ósea, por ejemplo, del tejido óseo maduro. Continuando con la estructura del tejido óseo, nos toca hablar del sistema de Havers u ostiona, que es la unidad funcional del hueso compacto
y que es un sistema constituido por una serie de laminillas circunferenciales que se agrupan alrededor de un conducto central, denominado también conducto de Havers, por donde van a discurrir los vasos sanguíneos. Notemos también que alrededor de esta laminilla circunferencial se agrupan pequeñas células, que son los osteocitos, que son los que mantienen y forman a estos sistemas circunferenciales. En la imagen de la derecha podemos observar un esquema del sistema de Havers. Fíjense las laminillas concéntricas que se agrupan alrededor de un conducto central. Recordemos que a través de ese conducto central discurren vasos y nervios, arterias, venas y nervio. También podemos observar cómo los conductos de Havers se comunican entre sí, comunicando a dos sistemas completos, a través de un conducto transversal denominado conducto de Volkmann. Ese conducto de Volkmann le permite a los vasos sanguíneos y a los nervios atravesar desde un sistema de Havers hacia otro y hacia la superficie del tejido óseo. En la imagen de la izquierda vemos un sistema de Havers en una fotografía real de microscopía óptica. Vemos cómo el conducto de Havers está tapizado por células osteogénicas. También observamos a los osteocitos que están depositados en sus lagunas u osteoplastos. En este esquema podemos observar cómo los sistemas de Havers, recordemos estos sistemas de laminillas concéntricas de tejido óseo que se agrupan alrededor de un conducto de Havers, se comunican entre sí a través de un conducto denominado de Volkmann, por donde discurren las ramas de los vasos y los nervios que atraviesan los conductos de Havers. Noten también cómo en la periferia del tejido óseo encontramos al periósteo y en la región interna, tapizando las cavidades, al endostio. Miren cómo el endostio se mete a través de los conductos de Volkmann y a través de los conductos de Havers, también tapizándolos desde su interior. Las osteonas están constituidas, además por el conducto de Havers central y el sistema de laminillas circunferenciales, por células que son los osteocitos. Los osteocitos son los encargados de producir estas laminillas circunferenciales y mantenerlas. Podemos observarlos en estas imágenes a través de la observación de las pequeñas lagunas donde están los osteocitos en su interior, denominadas lagunas u osteoplastos. Y también debemos entender que la matriz ósea calcificada impide a los nutrientes difundir libremente hacia las células. Entonces la pregunta que debemos poder responder es cómo resulta que los osteocitos puedan nutrirse a través de esta matriz mineralizada. La respuesta es que los osteocitos se nutren a través de prolongaciones de membrana que se fusionan con las de sus osteocitos vecinos a través de pequeños canalículos que son pequeñas fisuras que permiten a las prolongaciones migrar hacia las otras lagunas, hacia las lagunas más próximas al conducto de Havers, donde están los vasos sanguíneos, y desde esas lagunas hacia el mismo conducto de Havers. En esta imagen de la derecha podemos verlo más claramente. En la región superior estaría el conducto de Havers con sus vasos y nervios. Y vemos cómo los osteocitos en sus lagunas emiten prolongaciones de membrana a través de pequeñas fisuras que vemos de color negro, interconectándose entre sí para llegar hacia la región central donde están los vasos sanguíneos y obtener su nutrición. No obstante, los osteocitos no solamente se nutren por la interconexión de sus membranas, sino que estos pequeños canalículos están recubiertos o están llenos con líquido intersticial, donde también hay sustancias nutritivas que pueden ser aprovechadas por estas células. Vamos a utilizar esta lámina como resumen. Recordemos que vimos el periósteo,
que es una capa de tejido que recubre al tejido óseo por fuera, dividida a su vez en dos pequeñas capas, una más externa, denominada fibrosa, y una más interna, denominada celular. Por debajo del periósteo encontramos el tejido constituido por sistemas de Haber u ostionas, que era la unidad histofuncional del tejido óseo compacto. Esta unidad histofuncional estaba constituida por un sistema de laminillas concéntricas que se agrupaban sobre un conducto central, denominado conducto de Haber, por donde discurrían vasos y nervios. Las ostionas, recuerden que estaban interconectadas por conductos transversales, denominados conductos de Volkmann. Del lado interno, el tejido óseo también estaba tapizado por una estructura denominada endostio, el cual tapizaba las cavidades internas y a su vez tapizaba los conductos de Volkmann y de Haber. Recuerden que la matriz ósea es una matriz mineralizada donde no difunden las sustancias fácilmente y por ende los osteocitos que componen el sistema de Haber o los sistemas de Haber y los mantienen deben recibir nutrición de alguna manera. Esa manera era a través de las prolongaciones de membrana que los interconectaban y esas prolongaciones discurrían a través de canalículos. Recuerden que las interconexiones entre las membranas plasmáticas de los osteocitos se daban a través de las uniones nexo. Hablemos ahora del concepto de remodelado óseo. Este concepto hace referencia a la necesidad del tejido óseo de reemplazar ostionas o tejido desvitalizado por tejido vital. Este concepto tiene que ver con la formación de un cono de corte constituido principalmente por osteoclastos que se encargan de avanzar en una dirección resorbiendo tejido óseo y reciclando ostionas inactivas. Y por el otro lado, del lado contrario, la estimulación de la formación de osteoblastos para la formación de un cono de cierre que va a ir recubriendo de tejido óseo toda la sección que el cono de corte haya resorbido, hasta completar completamente la formación de una ostiona nueva. Este sistema también se utiliza cuando hay lesiones, por ejemplo, en el tejido óseo. Llegamos al final. Esto ha sido una introducción a la histología del tejido óseo. Gracias por escuchar.